razón. A mí me parece, buenos días de nuevo para la grabación. A mí me parece que tiene mucho sentido que los estudiantes de humanidades miren con ojo crítico lo que está pasando. O sea, no se dejen llevar por la masa ni de un lado ni por la masa del otro lado, sino que miren las cosas con cuidado, entiendan, incluso desde su posición académica, desde su formación, qué es lo que está pasando y tengan como la posibilidad de comentar comentar determinados asuntos, de opinar a favor o de disentir, etcétera, etcétera. Y esa es como la intención de esta clase, que me parece clave es que reúne, como lo repito para la grabación, reúne dos cosas. De un lado, la información alguna información a propósito del paro, pero también información de cosas que estudiamos en esta clase. Y no más. Nada, le doy la palabra y agradezco desde de una vez. De pronto se me escapa alguno. A Santiago Carrillo, que ha estado metido en la organización, a Mariana Quintero, a Valentina Plata, a Gabriela Sarama, bueno, a todos en general y obviamente al profesor Mario Omar, que también nos va a acompañar un ratito. Muchas gracias a todos y listo. Santiago, es tuya la clase arrancada. Listo, Hugo, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que vinieron, pues por permitir este espacio. Pues de pronto no seamos los más apropiados para hablar de esto, pero que sí nos concierne mucho tanto como colombianos, pues como estudiantes de humanidades y de artes, poder poner en diálogo estas herramientas académicas que tenemos, no dejarlas solamente en lo académico, sino también poderlas poner en diálogo. Y pues sí, vamos acá también a intentar pues, mantener un diálogo, ¿no? Entonces, pues cualquier quiera hablar, muy bienvenido, en cualquier momento, por supuesto. Listo, entonces para empezar, traemos aquí un epígrafe de un historiador, Peter Brown, que nos pareció pues interesante y pertinente para ponerlo pues, en relación con lo que vamos a hablar. Dice así: no asumir la parte vergonzosa del pasado es un rechazo a estar aquí, a ser adulto. Parte de la identificación del adulto es la pertenencia a generaciones anteriores. Y al igual que una familia que no siempre está orgullosa de su tío o su abuelo, cualquier persona madura debe asumir a los anteriores miembros de su familia. Es un signo de madurez. Bueno, entonces aquí vamos a también a intentar poner esto en diálogo con lo que trabajaremos. Hablar específicamente de algunos hechos en relación a cómo se construye la historia o cómo se ha construido la historia, que pues también nos toca a nosotros en el área de literatura y en el área de artes. ¿Qué visiones han sido privilegiadas? ¿Qué voces han sido escuchadas? ¿Y cuáles no? ¿Y cómo podemos hacer un balance? Listo. Entonces, bueno, partiendo de esto, para poner en diálogo un poco las fuentes coloniales con lo que está pasando ahora, escogimos particularmente un hecho que nos llamó la atención, que fue la tumba de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la Plaza de Rosario, en Bogotá, el 7 de mayo, que pues hace parte de una serie de estatuas tumbadas, no es la única. También ha habido estatuas tumbadas de Sebastián de Belalcázar, tanto en Cali como en Popayán, y pues está interesante analizar esto, pero bueno, en este caso, pues traemos la de Bogotá, pues la más reciente. Aquí está la imagen de la estatua caída, ya vamos a hablar un poco de eso. Bueno, seguramente habrán escuchado de esto y también pues de la polémica que esto desató, ¿no? Por supuesto, al ser como decía el profesor Mario Omar, al ser un símbolo pues tan importante, toda la controversia que generó pues también es bastante importante por el peso que tenía y la diferencia de las voces. Bueno, acá están otras estatuas, pues las de Sebastián de Belalcázar, esta es la de Cali y esta es la de Popayán, que fue tumbada pues el año pasado. Entonces, pues sí, hace parte esto no es un hecho aislado y no se tumban estas estatuas porque sí, pues hay una relación clara, los que las tumban pues de hecho es una misma comunidad, los indígenas Misak, y pues no es algo fortuito, no es porque sí, tiene digamos, una razón de ser que a veces no vemos, mejor dicho. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar algo sobre esto o decir cómo se siente al respecto, por supuesto, solamente alcen la mano o escriban por el chat. Yo no puedo ver el chat, pero pues
los demás sí lo verán y me dirán para que deje de hablar o algo así. Listo. Bueno, mientras tanto, entonces quería plantear la pregunta de nosotros, ¿cómo hemos conocido a Gonzalo Jiménez de Quesada? Un poco para ver, pues, qué sabemos de él, cómo lo hemos conocido, qué tenemos en mente de él. Entonces, pues lo cierto es que la versión, digamos, que llamamos oficial, o la que nos han enseñado como la versión oficial, es un poco la que sigue en la línea de estas crónicas y textos escritos por los mismos conquistadores, por hombres europeos, hombres, ¿sí? Europeos blancos que llegaban acá a América. Bueno, esta es la tradición de las crónicas. Y un poco esto también es lo que aparece en El Carnero, un texto ya de un autor de la Nueva Granada, no español sino de la Nueva Granada, Juan Rodríguez Freile, y quería traer acá un pedazo del Carnero en el que se habla pues de Gonzalo Jiménez de Quesada en uno de los catálogos que tiene al final de una de las versiones. Entonces dice así: por ser el dicho adelantado de Gonzalo Jiménez de Quesada, natural de Granada en los reinos de España, y por la buena memoria de la ciudad de Santa Fe de Granada, que fundaron los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, de gloriosa memoria, cuando desde ella ganaron la Granada de los moros. Puso el dicho adelantado a esta su ciudad, que nuevamente fundaba la ciudad de Santa Fe de Bogotá del nuevo reino de Granada. Bueno, allá no se presenta esa fundación los tres generales que habían salido en demanda de su conquista. El dicho adelantado de Quesada, Nicolás de Ferman y don Sebastián de Benalcázar, con todos sus capitanes, oficiales y soldados. Entonces, bueno, esta es digamos, esta es un poco la imagen que hemos tenido de Gonzalo Jiménez de Quesada, la imagen en la que se enfatiza el hecho de que sea el adelantado, el conquistador, en últimas, pues el fundador. Sí, todo este símbolo de la fundación muy importante, pues una figura muy importante también primero para la población española que llegaba a América y que también hemos mantenido un poco en estas estatuas, también a Sebastián de Benalcázar, fundador de otras ciudades, como Cali y Popayán. Y pues en ese marco se establecen estas estatuas y estas visiones en las que se privilegia la visión del fundador, del adelantado, sí, del conquistador en últimas. Sin embargo, pues esta no es la única versión, no es el único foco que tenemos, ni fue el único foco que teníamos en tiempos de la colonia, ni lo tenemos ahora. Pero pues es importante también hacer como el balance de todas las fuentes para poder ver esa diferencia de perspectivas. Entonces, mientras que acá en el Carnero y pues también en la actualidad se habla pues, de Jiménez de Quesada como el fundador, sí, casi como un héroe, mejor dicho. Pues tenemos por otra parte a estas manifestaciones de los indígenas Misak. Pues acá tenemos una foto de uno de estos papelitos que quedó en la estatua tumbada que dice: aquí yace un genocida. Entonces, pues claro, hay un choque importante de visiones acá, entre la visión, digamos, un poco más tradicional e históricamente aceptada. Alguien está haciendo en el chat. Ajá, sí, correcto, patrimonio cultural. Sí, creo que ahorita el profesor Mario Omar va a hablar más de eso. Entonces, bueno, entonces por una parte tenemos la versión, digamos, oficial, que vendría siendo pues la de los mismos españoles, ¿no? El fundador, el conquistador, el adelantado, pues esta es una propia visión, una imagen. Y por otra parte está la de genocida, que proponen los indígenas Misak. También en otros comunicados se hablaba de esta estatua como un símbolo, porque pues sí lo es un símbolo de una serie de actos represivos, de saqueos, destrucciones, violaciones, etcétera. Toda una serie de actos, sí, destructivos que padecieron los indígenas por mucho tiempo. Entonces, pues es también una invitación a preguntarnos, bueno, hasta qué punto, pues esta estatua que sí deberíamos tenerla ahí, o a quién darle la razón, a quién darle la palabra. Digamos, en estos días he estado escuchando y viendo en toda la controversia que se generó una serie de comentarios que hablan de destruir la historia, con el momento de destruir la estatua. Sin embargo, pues también acá si alguien quiere participar, por supuesto, para contestar esta pregunta, me parece a mí que lo que implica decir que destruir la estatua es destruir la historia,
vendría siendo a decir que la historia, la única historia posible, es la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada, la historia de las crónicas y de los textos precisamente de hombres conquistadores españoles. Y entonces las otras voces, ¿dónde quedan? Digamos las voces de los indígenas Misak y esas voces otras, ¿dónde quedan? De hecho, sí, profesor Mario Omar. Esa pregunta que haces me parece muy pertinente. Primero quiero felicitarlo por esto, estoy como incluso conmovido. Lástima que ustedes no hubieran hecho como una afichito, hubieran invitado, hubiera venido mucha gente a esta charla y yo le hubiera hecho difusión por la página de Patrimonio, porque no se ha hecho nada de esta calidad en la universidad hasta este momento. Entonces, eso lo felicito, felicito al profesor y agradezco muchísimo la invitación. Eso que dice es muy importante. La estatua, la estatua de Jiménez o la escultura de Jiménez de Quesada tiene su propia historia, pero no significa que ella sea la historia. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso cuando se dice que destruyendo una escultura se destruye la historia, es un error enorme, ¿no? Porque la historia no la cuentan los monumentos o las esculturas. Pero creo que después cuando hable un poquito más adelante sobre patrimonio, creo que sobre esto podemos profundizar. Pero eso que acaban de decir ustedes es muy importante, la diferencia entre historia y memoria, que son dos cosas completamente diferentes, pero que mezclan. Entonces se mezcla historia, memoria, patrimonio e identidad. Y entonces cuando todo lo mezclamos al mismo nivel, en un estado de indignación, como estamos, y de incluso terror de ver lo que está ocurriendo, es muy difícil poder hacer una discusión, digamos, ecuánime y tranquila. Y está pasando lo que está ocurriendo, que no hay una discusión sobre el tema, sencillamente se empieza a generar fuerzas. Yo la quito, yo la tumbo, por ejemplo, en Manizales, perdón, en Nariño tumbaron a la escultura de Nariño y la pusieron de nuevo a la fuerza, incluso separada del pie, es como se convierte en un símbolo de poder y es un acto tan agresivo. Yo tengo una charla larguísima sobre este tema. Pasó con la del Alcázar en Popayán. Esa noche pues, hicieron unas imágenes del alcalde subiéndola con el ejército, con cadenas bajo la lluvia, y hasta que la lograron poner. Entonces era un acto de fuerza heroico de nuevo, parecía otra epopeya colonizadora, ¿no? Entonces ahí se vuelve, y es un acto más violento que el del... Entonces esa pregunta que ustedes se hacen me parece maravillosa y creo que es muy pertinente. Muchas gracias. No, gracias, profesor Mario Omar. Muy, muy interesante. Y sí, es cierto, dentro de lo que usted mencionaba, pues me llamó mucho la atención y me parece muy pertinente también hablar pues, de las relaciones de poder, las relaciones de poder discursivas también. En últimas, pues hay un discurso hegemónico, que es el que todo el tiempo prevalece y que es el que ha prevalecido por ya 500 años, mientras que las otras perspectivas pues tienden a quedarse un poco rezagadas y tendemos a olvidarlas o incluso a trivializarlas. Las voces de los indígenas pues sí tendemos constantemente o a negarlas o a trivializarlas, a infantilizarlas, bueno, en fin, esos discursos quedan un poco perdidos bajo pues, una relación de poder bastante violenta del discurso hegemónico, de la estatua, de ese símbolo, pues del héroe que oculta todos esos otros aspectos, del genocida, del saqueador, del ladrón, y pues todo lo que eso conlleva. Y entonces eh, pues nuestra apuesta un poco al traer el tema de la estatua y ponerla en diálogo con las fuentes coloniales, está bien un poco volver a la reflexión que nos hacía pues Hugo en la clase, de no perder de vista esas otras visiones, sino intentar siempre tener una visión un poco más amplia, una visión más panorámica de las cosas, para poder, sí, para poder tratarlas. No se trata de tomar una visión únicamente y quedarse con ella, en especial si es la visión, digamos, hegemónica, la visión pues, de los vencedores. En últimas, la visión que tiene que está en el punto máximo de la relación de poder, sino también poder mirar esas otras perspectivas, escuchar esas otras voces. Y es algo muy valioso y que nosotros, pues desde las artes y las humanidades, podemos hacer. Digamos, me parece muy, muy valioso que nosotros podamos estar escuchando esas otras voces, mirando esas otras perspectivas. Y dos personas tienen la mano levantada. Tú no. Es que una cosa que, no sé si me escuchan, sí.
una cosa que es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, esa imagen del conquistador español que aparece a través de algunas crónicas, como esa, por ejemplo, o textos de ficción, como el que presentas de Juan Rodríguez Freire, a veces tiene una cosa que es súper interesante y es como el correlato que en textos, en esos mismos textos podía llegar a tener esa imagen de, qué sé yo, de Gonzalo Jiménez de Quesada en El Carnero, o Bernal Díaz o Hernán Cortés en el caso de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Una cosa que es bien curiosa es que, por ejemplo, en América, en la lectura que se hacía desde América o que se hace tradicionalmente desde América, en donde se presentan como conquistadores, en esas mismas crónicas son objeto de burla cuando llegan a España. Hay una cita que creo que la hicimos en clase en algún momento, donde en un momento que se encuentran Hernán Cortés, Bernal Díaz y creo que es Jiménez de Quesada en Sevilla, eh, los veían y eran básicamente una imagen ridícula, la imagen que presentaban de los conquistadores en Sevilla, era básicamente, perdón, una imagen que generaba burla, por ejemplo, por el atuendo con el que llegaban, por la idea de nuevo rico con el cual llegaban a España o regresaban a España. Otra cosa que también es interesante, la imagen que se construía, por ejemplo, de lo que llamaban el indiano en el siglo XVII, que era ese señor que en, qué sé yo, en las casas, por ejemplo, en Badajoz o en el sur de España en general, construían esas grandes casas de indianos que generaban básicamente risa porque eran los nuevos ricos que habían hecho las Indias, ¿no? Que se habían ido a América a traer dinero, a conseguir recursos y llegaban con recursos a España, pero en España no tenían el reconocimiento y empezaban como un lento proceso como de búsqueda de reconocimiento que en algunos casos lograban ellos, pero en otros casos eran sus hijos o sus nietos. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, que eso creo que lo comentamos también en clase, en este curso o en el curso pasado, cuando uno lee, por ejemplo, los distintos estratos con los que está escrita la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz, es súper interesante cómo ese deseo de reivindicación va cambiando en las distintas manos que escriben el texto y da cuenta como que entre más antiguo, digamos, es el conquistador, como que más legítima es su lucha. No es gratuito, digamos, que la presentación que se hace de muchos de estos conquistadores esté asociada, por ejemplo, y luchó al lado de la reina para vencer a los moros y estuvo en la guerra de Castilla. Es como si parte del reconocimiento, de su autorreconocimiento, estuviera asociado con esas luchas contra los moros. Y acá, o sea, y hay como una doble lectura. Por una parte acá, esa lectura triunfal, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado, la lectura, por ejemplo, que se hace desde la península, que es un poco incluso cómica, un poco burlesca de lo que eran estos nuevos ricos que se habían ido a hacer las Indias y que volvían a construir sus casas y sus cosas en España, en la península más bien. Verá, eso es lo que quería decir. Perdón. No, muchas gracias. Y tiene mucho sentido también, pues con esto de mirar la historia desde varias perspectivas. Uno se puede encontrar con cosas como esas, que uno cree y así traga entero toda la versión que le cuentan. Pues se pierde todas estas cosas. Y ahora, profesor Mario Omar, ya puede hablar y de hecho, pues ya puede dar su intervención, mejor dicho, de patrimonio. Bueno, es importante señalar, este es un tema muy amplio para hablarlo en tan poco tiempo y no sé ni por dónde empezar, pero primero yo quiero hablar de la escultura de Jiménez de Quesada. Muchos hablan que es una escultura colonial, eso no es cierto. Otros hablan que es una escultura impuesta por los conservadores, tampoco es cierto. Esa es una escultura que llegó a Colombia en el año 60 y es un escultor español importante que hizo un monumento a Franco en el Valle de los Caídos. Fue un regalo de España a Colombia en el año 60 y primeramente fue ubicada en la Iglesia de las Aguas, ahí donde está la escultura ahora de Ricardo Palma. De Ricardo Palma. Luego fue ubicada, ahí estuvo como 4 años. Luego se trasladó
donde está la escultura de Lleras en la Jiménez entre séptima y octava. Y en el año 88, fíjense que es reciente, en el año 88, destruyen unas casas que hay ahí en esa plaza y generan construyen la plaza que actualmente se conoce incluso como la Plaza de los Esmeralderos, ni siquiera le llaman Plaza Jiménez de Quesada, y la coloca encima de un parqueadero. Entonces, este contexto es importante. ¿Por qué motivo? Porque es un monumento que no es ni colonial, que no tiene una relación con el poder, que es un regalo que llega en un momento, como pasa constantemente, como pasó con una escultura de Copérnico que está al lado del planetario, o una de Egipto, de una escultura egipcia que querían en un momento poner en la Plaza de Egipto y hubiera sido una barbaridad terrible. Entonces, esa es la primera. No existe una relación estrecha entre esa escultura y ese contexto físico. O sea, que la hayan quitado de ese lugar no tiene ningún significado simbólico. Y ahí cuestiona un poco todo ese cuento que la gente le está, en el imaginario la gente habla, incluso los Misak hablan de un lugar sagrado. Ese lugar no es sagrado, es un parqueadero. Entonces, fíjense cómo empieza el romanticismo y lo digo, yo hablo en la mayor neutralidad, no hablo en favor de la escultura, e incluso ni siquiera de lo que significa, simbólicamente, de su materialidad. Entonces, en el año 2006, esa escultura es declarada Patrimonio Cultural Distrital. Es un bien de interés distrital, bien de interés cultural distrital. En ese sentido, él está cobijado por todos los mecanismos de protección que tienen los bienes de interés cultural del distrito y es obligación del Instituto Distrital de Patrimonio cuidarla. Y era sabido que iba a ser tumbada porque eso es una guerra avisada. Entonces creo que estos elementos hay que tener en cuenta, que el significado que le están dando muchos es otro. Ahora, hay algo que hay que ver en patrimonio, y hay un contexto físico, un contexto territorial que es fundamental. Este no es un espacio significativo para Bogotá, no estamos hablando de la Plaza de Bolívar, no estamos hablando de un espacio tan significativo, porque la discusión ahora es incluso que ponemos, que si un Misak, que si un Muisco, que si han dicho de todo, que es otra discusión que podríamos hacer después. Pero esta escultura tiene un significado específico para los habitantes de ese sector, que son bogotanos, que ¿quiénes son? Los esmeralderos. Yo estuve presente toda la mañana hasta que se la llevaron, y los esmeralderos lloraron cuando se la llevaron, porque para ellos era su patrimonio. Y tiene un valor muy importante para los fanáticos del Club de Fútbol Santa Fe, porque el Club de Fútbol Santa Fe se creó en el Café Pasaje en el año 41, y ellos también hacían sus actividades, incluso la dañaban constantemente, le ponían cosas, hasta que por un trabajo de apropiación ellos empezaron a tomarla como ella. Eso también tiene una relación con la Universidad Rosario, que es la universidad más antigua del país. Entonces empieza a tener unos significados completamente diferentes para las personas que habitan ese territorio, que es un territorio muy alejado de la cultura Misak en tiempo y en espacio. Entonces, por eso esa acción puede ser tomada como violenta por algunas de las personas que conviven en ese territorio. Y que todos los colombianos estén opinando qué poner ahí sin consultar a estos habitantes de ese sector, que son además bogotanos, que tienen una relación con que vivieron siempre con esa escultura ambulante, también es un acto un poco irrespetuoso. Es como si los bogotanos fueran a territorio Misak y decidieran ahí tumbar una cosa porque está en territorio colombiano. Entonces, hay que empezar o comenzar a pensar en diferentes actores, en diferentes apropiaciones, en diferentes significados. De hecho, cambiar, por ejemplo, otra cosa como cambiar el nombre a la avenida Jiménez, me parece un error terrible. Y yo tengo ejemplo, yo soy cubano, y en Cuba, cuando triunfó la revolución, había una avenida que se llama Carlos III, aunque en Cuba no había ese revisionismo con los españoles, porque como se acabaron las etnias indígenas, casi todos los habitantes eran descendientes de españoles. Pero la avenida Carlos III se le cambió el nombre por Avenida Salvador Allende cuando muere Allende, que además era una persona muy querida y muy popular en Cuba. Y hoy por hoy, no sé cuántos años, creo que casi 50 años hace que se murió Allende, qué horror, ¿no? Fue como en el 70. La gente y los jóvenes le siguen llamando Carlos III. Y no por lo que representa
el rey, sino porque la avenida se llama así y la gente se apropió. Entonces los significados tienen valores muy disímiles. No significa que los cubanos estén arrodillando a Carlos III, sino que los abuelos, los padres, mi papá me decía, mi abuela me decía en Carlos III y tal. O sea, y es muy difícil olvidarse de eso. Que uno dice la Jiménez y no está haciendo reverencia a Jiménez de Quesada. Esa es la Jiménez y eso es un rasgo de identidad de los bogotanos, ¿no? Entonces cambiar el nombre por Avenida Misac, me parece a mí que quitar un símbolo para ponerle otro, volver a hacer lo que hicieron los españoles en el proceso de colonización. Entonces eso dará pie a que más adelante vuelvan a cambiar cuando cambie el Estado. Y eso está pasando constantemente. En Colombia eso ha sido tan grave que está ocurriendo ahora en función de las administraciones de las gobernaciones. Por ejemplo, hago un símil con lo que ocurrió con los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, que el alcalde Peñalosa decidió tumbarlos y dijo que eso no tenía ningún valor. Y para poderlo hacer, le quitó la declaratoria de patrimonio cultural. Y se generó todo un proceso de activismo que hizo que se hiciera, que se volvieran a declarar patrimonio. En este caso, algo que nadie se pregunta es, hoy por hoy, la escultura de Jiménez de Quesada continúa siendo bien de interés cultural. Sigue siéndolo porque tiene una declaratoria y porque tiene un régimen de protección. Y es muy cuestionable cómo el Instituto Distrital de Patrimonio la sacó de allí en un camión de tránsito y la sacaron los bomberos y los policías y la rasparon mientras los que la quieren gritaban, no, no, cuidado que la daña. Entonces, fíjense cuántas variables hay. Por eso me parece importante que este tema de patrimonio hay que verlo con mucho cuidado, con muchas aristas y tener en cuenta que ese tipo de acción, porque incluso, eso sí es algo, el patrimonio tiene un valor simbólico absoluto. Y el valor simbólico de esta acción es muy diferente al que ocurrió con el primer Belalcázar. ¿Por qué motivo? Porque la primera escultura estaba ubicada en un santuario indígena, de otra etnia, pero en un santuario indígena, un lugar que tenía toda una tradición y era una imposición. Quitarlo tenía un sentido. Pero aquí estamos hablando de otra cosa que tiene un significado completamente, donde este Jiménez de Quesada tiene otra simbología, está en un contexto muy alejado de la etnia Misac, que es el Cauca. Cuando yo los escuché, hablaban de un plan de recuperar su territorio sagrado y hablaban también más adelante de ir por la iglesia, lo que me parecería a mí fatal, porque el patrimonio colonial colombiano es quizás el patrimonio más importante de Colombia, hoy por hoy. Entonces, es eso. Entonces, yo creo que hay que tenerlo con cuidado. Pienso que sí es posible retirarlo, no en un acto vandálico. No, perdón, vandálico, no en un acto violento como se realizó de noche. Y luego todas esas acciones tan violentas de la gente lo escupía, se le subía encima, se tomaban fotos, pisaban la cabeza. Creo que en un país donde hay tanta violencia, creo que hacer actos simbólicos violentos no es muy bueno, porque va a generar actos, respuesta a esos actos violentos, que es lo que está ocurriendo, lo que pasó ayer. Bueno, era eso, creo que ahí les he llenado la cabeza de cucaracha, muchas variables. Yo tengo dos preguntas. Mario Omar, por ejemplo, en Alemania o en México o en España se han hecho muchas leyes, primero como actos de revisionismo histórico, sí, leyes de revisionismo que a veces uno dice, bueno, si tienes, no sé si tenga sentido, es un poco raro, pero está bien hacerlo. Pero ¿cuánto hay acá de lo que yo llamo a veces buena moral burguesa, de seguir modas, de que es que, dado que en Estados Unidos se están rompiendo las estatuas de los esclavistas, entonces nosotros tenemos que romper las de los conquistadores? ¿Cuándo arrancó esta moda un poco, y perdón lo despectivo que puede sonar? No, así yo lo digo así. O esta lógica es que yo me acuerdo, hace un par de años, creo que el ejército de Estados Unidos destruyó unas esculturas también, o sea, es como que llega el imperio, tumba las esculturas y pone sus propias esculturas que serán tumbadas por el siguiente régimen. Y así vamos, pues, ¿cuándo empezó esto y cómo se puede entender esa cosa acá? Sí, eso empezó, incluso empezó con ISIS, que empezó a demoler todas las esculturas
que tenían, y Occidente reaccionó, los llamó bárbaros. Sí. Los llamó bárbaros y demás. Pero eso después empezó con el tema de la discriminación y los grupos feministas. Los grupos feministas empezaron, de hecho, yo tuve unas peleas muy fuertes porque algunos, incluso restauradores, decían, es que los monumentos los crearon los hombres y nosotros vamos a destruir todo lo que los hombres hicieron. Yo decía, pero qué horror. O sea, eso sí, pero así me lo decían y personas de academia. Incluso cuestionan que se le llame patrimonio, porque dicen que eso es un acto patriarcal. Entonces le digo, imagínense ustedes, es muy complicado ir cambiando todo porque entonces uno queda absolutamente loco, ¿no? Pero entonces empezó ahí. Y eso después cogió mucho auge con los temas de estas de Estados Unidos con la muerte de en manos de policías de ciudadanos negros, que generó ese acto violento, empezaron a tumbar los confederados. Hubo otro muy fuerte en los años 90, en el 90, cuando cae el muro y fueron derribados todos los monumentos soviéticos de toda Europa del Este. Eso sí, y hay incluso una película que se llama Adiós a Lenin, que me gustaría que la vieran los estudiantes, que es maravillosa. Y esas La imágenes... escena esa de la sacada de Lenin Sí, es entonces buenísima. eso no es nuevo, eso no es nuevo. Generalmente ese tipo de cosas pasa en conflicto armado y Colombia se está comportando como un país que está en un conflicto. Y existen unas legislaciones internacionales para cómo proteger el patrimonio en tiempos de conflicto armado. Debe haber un ejército, digamos, neutral, porque al calor de lo que está ocurriendo todo puede tener justificación, pero quizás cuando pase esta que no sabemos en qué va a pasar, porque ayer estaban disparando en Cali contra la minga indígena. Entonces, claro, a mí a veces me dicen, a ti te preocupa más el patrimonio que la vida de un indígena. Entonces ahí quedo yo completamente sin ningún tipo de argumento. Y ese tipo de argumentos son los que se están utilizando. Usted sufre por una estatua, usted sufre por un hierro, pero matan a la gente y usted no dice nada. Yo no sufro por Jiménez de Quesada, sinceramente, no estoy sufriendo. Pero yo he estudiado estos monumentos y sé lo que significa. Y además, creo una cosa importante, es el monumento o el patrimonio cultural como objeto vinculante entre generaciones, que tiene un poder mucho más fuerte, ahí sí que la historia. Y la posibilidad, la potencia que tiene el patrimonio cultural como un actor para contar la historia, porque mucha gente no lee la historia, pero si este monumento tuviera un buen guión, donde explicara quién es ese señor, las cosas que hizo, creo que fuera mucho más efectivo que quitarlo, que borrarlo. Si se hicieran intervenciones artísticas como se hacen en otros lugares, creo que la potencia fuera mucho mayor que este acto que genera también confusión, rechazo y demás. Pero digo, este no es momento como para profundizar porque los ánimos están muy caldeados. Y fíjense que en este momento la gente tumba las esculturas. Ayer tumbaron la escultura de un vallenatero en Valledupar, de uno de esos, no sé cómo es que se llama, de los jóvenes. Yo tengo por acá porque me llamó la atención. Entonces tú dices, bueno, ¿qué? ¿Y esto qué tiene que ver con la conquista? Pero no tumban la de Diomedes Díaz, ¿no? Y la gente la venera, quizás es la escultura más visitada y más que la gente a veces fotografía con él. Tengo millones de fotografías, las colecciono. Entonces es un tema también de preguntarnos, ¿qué esculturas le vamos a dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones para narrar a partir de estos documentos materiales? Porque son documentos materiales. La escultura esa tiene una historia. Tiene una historia, es la relación que ha tenido con muchos sucesos, con muchas marchas, con muchos actores. Quitarla es borrar un pedazo de la historia de Bogotá. Eso sí. Creo que Laura tiene la mano alzada. Sí, Laura. Sí, yo tengo una pregunta para Mario Omar. Sí. Hay algunas personas que dicen o argumentan razones por las cuales se deberían intervenir a las estatuas de forma permanente. Un ejemplo, se le cortaría la cabeza a Jiménez Quesada y se pondría en lugar de su cabeza, una escultura de una cabeza que represente al pueblo indígena, por ejemplo. ¿Usted qué pensaría, por ejemplo, de estas intervenciones que ya se piensan como de forma permanente? A ver, con el patrimonio hay un principio que es básico que se llama principio de la reversibilidad. Cuando algo está declarado patrimonio, se supone que cualquier acción que tú ejerzas sobre él pues, debe ser reversible.
Yo pienso que si estamos cuestionando precisamente una posición hegemónica, lo más interesante sería poder hacer intervenciones que pudieran cambiar en el tiempo, sin que se pierda la esencia. Es lo que pienso, porque me parece, ese es un acto también completamente hegemónico, porque esa intervención satisfacería a algunos actores. Colombia es un país dividido, es un país en conflicto, y tenemos que pensar que si se quiere la paz, si se quiere disminuir la violencia, hay que hacer concesiones y hay que llegar a acuerdos. Entonces, si nosotros seguimos luchando con la misma filosofía que tenían los colonizadores, los conquistadores, o que han tenido los gobernantes, creo que el conflicto se va a extender, como lo ha demostrado lo que ocurrió después del intento del proceso de paz. Y además, y por ejemplo, es una cosa, yo tengo mañana un conversatorio, los invito, creo que voy a ser linchado, porque todos quieren tumbarlo, yo soy el único que me opongo, no me da miedo. Incluso hicieron una votación, y yo no les he dicho, pero para ver qué hacen con la escultura. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que esa acción puede ser democrática en un país que votó por no a la paz? Que votó porque Álvaro Uribe es el gran colombiano y que votó por poner a Duque de presidente. ¿Son confiables las elecciones y las votaciones en Colombia? ¿Podemos designar o podemos ir poniendo el patrimonio en función de elecciones? Es un tema muy complicado, sobre todo con el gran desconocimiento que hay, y se está respirando por la herida. La gente es en blanco o negro, pero no hay un análisis. Por eso el hecho, como empezó este muchacho Santiago a hablar, me pareció maravilloso. O sea, a escarbar, a entender, a cuestionar. Eso no significa que no tengan una posición, pero ya tiene que haber un conocimiento, una conexión. Listo, y quitémosla. En otros países han hecho, por ejemplo en Alemania, hicieron una cosa que me gustó mucho que se llama el Museo de los Monumentos Tóxicos. Y ahí hay una campana con esta cosa, con el signo del nazi. Hay una escultura de un nazi, pero también está la cabeza de Lenin, y hay algunos colonizadores. Estonia hizo uno muy bueno, porque Estonia dijo, si lo borramos es negar que existió. Esos bustos de Lenin tienen que permanecer, el busto de Stalin tiene que permanecer. Es una herida abierta, y eso es una cicatriz que tiene que estar ahí. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo reunieron en un gran parque, y la gente va y lo visita, y van los niños, pero no lo agrede. Sí, es que, perdón, Nicolás tiene la mano alzada, pero Nicolás Jaramillo, ya un minutito te doy la palabra. Mario Omar, es que pensando en esas intervenciones para llamar la atención sobre que eso pasó un poco en el ejercicio del epígrafe que puso Santiago al comienzo, de que uno tiene que reconocer eso, es las calles de Berlín en donde se pusieron en los portales las perlitas y las placas anunciando que de aquí sacaron judíos, o sea, como que uno va caminando por muchas calles en Berlín y en el piso encuentra unas plaquitas chiquitas en donde uno reconoce, uno puede leer el nombre de la familia y la fecha en la cual sacaron a esa familia de esa casa. Claro, alguien diría, un purista diría, no, hay que borrar esa memoria. No, al contrario, lo que toca es guardarla, mantenerla ahí, y que usted casi que esté obligado a reconocer que eso hace parte de su historia, que eso no es borrarlo y ya, es reconozca que eso está ahí, que eso hace un poco como en el epígrafe, eso hace parte como de la madurez, reconocer que eso está ahí y que eso hizo parte de la historia. Nicolás Jaramillo y luego Gabriela Sarama. Nicolás. Bueno, sí, yo siento que la anotación de Hugo es muy interesante porque es importante reconocer la historia que ha pasado y la manera en la que ha pasado, pero también cada acto de reconocimiento es una lectura sobre esa historia. Y digamos que en el deber ser, lo que debería ser, un poco y hablando pues en estas categorías de patrimonio cultural y patrimonio público, pues en nuestra concepción de Estado social de derecho, que somos democráticos y constitucionales y todo este cuento lindo que nos encanta echarnos, pues entonces hay unos mecanismos en los cuales esa deliberación democrática se debería dar y podríamos decir, bueno, entonces acá queremos poner esto, acá queremos poner esto y queremos leer nuestra historia así. O no digamos la tristeza, lo desafortunado es que pues este ejercicio constitucional que nos encanta imaginarnos, yo lo leo como básicamente lecturas que se van imponiendo de una manera fija. Entonces, sea la posición ideológica que uno tenga, poner una estatua, o leer una estatua de una manera fija,
pues va a ser un ejercicio hegemónico sí o sí. Y nuestra constitución siempre va a ser un ejercicio hegemónico sí o sí. La redacción de los derechos fundamentales pretende tener una fijeza, pero yo creo que nadie tiene muy claro qué es igualdad material y formal en Colombia. Pero, de nuevo, estas intervenciones en su deber ser deberían ser de una manera, pero la realidad es que nosotros no nos pensamos así. Y nosotros no reconocemos nuestra historia de una manera democrática y la leemos de maneras opuestas y radicales. Y precisamente estas maneras de leer nuestros monumentos, nuestra historia y nuestros bienes públicos, pues influye mucho o dice mucho sobre la manera en que estamos solucionando los conflictos en este momento, que pues es a la bala. Sí, eso era lo que quería comentar. Sí. Gabriela, gracias. Quiero decir una cosa antes que hable la otra estudiante. Sí, incluso llamar la atención sobre esto me parece incluso muy absurdo, porque por ejemplo las culturas indígenas colombianas no utilizaban herramientas de la escultura en una plaza pública. Es un tema completamente español. Y el patrimonio indígena, y ahí los que no hayan visto la exposición que nosotros hicimos, que se llama Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia, es inmaterial y tiene otras formas de verse y asumirse el patrimonio, ¿no? Entonces, copiar el estilo español colonial con esculturas indígenas me parece una cosa completamente forzada y es una cosa completamente descontextualizada y desnaturalizada. O nombrar calles. Los indígenas tienen otra cultura. Entonces, es un poco imitar a la cultura colonial, pero con imágenes. A mí me parece una cosa tan absurda, pero nunca, eso sí lo he confesado con ustedes. Espero que no publiquen esto por todo Facebook o algo de eso, porque me van a linchar. Pero me parece que quitemos ahí, pongamos un Muisca, no saben ni a quién poner, porque no hay un reconocimiento de. Es como una venganza, es un acto vengativo, no de reivindicación. ¿Me explico? Entonces, hagamos esa plaza, por ejemplo, que sea la plaza de baile indígena. Eso yo lo entendería, que la gente vaya a vender, que haga una feria indígena, que vendan sus productos, o con una plaza como son las plazas de mercado indígena. Ellos tienen tanta fortaleza cultural, pero hacer un remedio de las fracasadas experiencias españolas, colonizadoras con la cultura indígena, me parece que es una cosa absurda. Pero bueno. Gabriela. Perdón. Bueno, yo tengo como varias preguntas. Pues es que estaba pensando frente a eso que menciona Mario Omar, que al final de cuentas nuestra cultura también tiene un carácter híbrido y anfibio, ¿no? Yo no creo que nosotros seamos, o sea, yo hoy en día pues me parece un poco ilógico buscar establecer una relación entre qué es español y qué es indígena y que nunca se mezclen cuando nosotros somos la plena evidencia de esa mezcla, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto sea, cuál es la necesidad de conservar esas dos cosas aisladas, ¿no? Porque si bien entiendo que en una cultura indígena, pues en este caso no se pondría una estatua en mitad de una plaza, porque en principio la plaza es una idea completamente colonial. Pues hoy en día nosotros qué somos, o sea, yo no podría decir, ay, no es que los indígenas no son parte de acá, ellos no tienen nada que ver con los españoles, somos exactamente esa mezcla, ¿no? Entonces, por eso yo creo, o yo no sé si hay una forma de buscar un concilio entre ambas, en no mantenerlas separadas, en no mantener la cultura indígena, pues, en un mercado, sino también entender que al ser esta mezcla entre ambas, tal vez eso indígena puede también se puede releer bajo también esta como idea española de las estatuas, que me parece interesante en ese caso. Esa sería como mi primera como pregunta. Y también estaba pensando respecto, Hugo, lo que tú mencionaste de Berlín, de las plaquitas que ponen en los edificios, que claro que, o sea, esas placas son una cicatriz, ¿no? Que Mario Omar usó esa palabra que me parece muy bonita, que es ver estas estatuas que quedan como, pues esas plaquitas como cicatrices. Mi pregunta es, ¿por qué esta estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada sin alterar, sin ningún cambio? O sea, ¿cómo sabríamos, cómo puede el colombiano diferenciar eso? ¿Cómo va a ser consciente que es una cicatriz? Es mi pregunta. Porque, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron la historia de Bogotá, a mí me enseñaron que Gonzalo Jiménez de Quesada la fundó y a mí mucho después, de hecho, si algo, pues uno se viene a enterar de otras historias, de otras formas de concepción de cómo surgió Bogotá. Y cuando yo veo estas intervenciones a una estatua, que sí, por más que comprendo que es patrimonio y todo esto, cuando veo estas intervenciones me hace que es un recuerdo, que hay una historia que tal vez no está siendo contada. A mí me acordó mucho, la verdad, a la visión de los vencidos, cuando la leímos, que fue como esta otra forma de ver como estos héroes que están construyendo y para mí fue interesante como, o sea,
para mí es interesante ver cómo esta destrucción, que siempre pues es parte de una destrucción, también ayuda a una relectura más que una destrucción en su totalidad, ¿no? Se me hace que ayuda a una relectura de la historia y no sé, por eso me pareció pues interesante. Bueno, no me quedó clara la pregunta, pero estoy de acuerdo con muchas cosas que dices. Insisto, a mí no me parece mal quitarla. Sí me parece que un acto simbólico que se va repitiendo constantemente por todo el país pierde fuerza. A mí me pareció un acto simbólico muy fuerte del Alcázar. Ya no tanto. Y ya cuando tumben, porque lo van a hacer, las esculturas de la reina Isabel y Cristóbal Colón en la 26, me dará mucha ira. ¿Por qué motivo? Porque esas esculturas son las más valiosas desde el punto de vista artístico, por los valores que tiene. Son una escultura, una factura increíble. En Colombia no hay otra cosa igual. Las esculturas que se han hecho son horribles en la mayoría de los lugares. Otra cosa, porque esa escultura fue hecha por un español que fue el primer profesor y el primer decano de la Escuela de Bellas Artes de Colombia, y fue el maestro en arte de muchos grandes artistas. Y además fue el profesor del escultor que hizo la escultura del Policarpa Salabarrieta. En ese sentido, existen otras lecturas. El patrimonio también se ve con muchos otros valores, no solamente el valor simbólico. También está el valor artístico, el valor histórico, el valor representativo. Entonces, es indiscutible que Colombia tiene que pasar por un proceso de revalorización del patrimonio cultural. Los museos están completamente, por ejemplo, el Museo de Arte Colonial de Bogotá, en realidad es un museo de arte religioso. Entonces, y hablan de arte colonial, pero no hay cosas de la colonia negra. Por ejemplo, no hay nada de los negros o los indígenas que fueron colonizados, sino de lo español. Entonces, hay que revisar. ¿Dónde está el Museo Nacional igual? Entonces, aunque tratan de incluirlo, hay una cantidad de colecciones y una cantidad de piezas que están guardadas ahí que cuestan plata y que no representan absolutamente nada. Entonces, eso hay que hacer procesos de valoración, incluso hablar más sobre patrimonio, porque todo el mundo habla sobre patrimonio, pero la gente confunde patrimonio con antigüedad, con vejera, con memoria, con colonial, y la gente no entiende qué cosa es un patrimonio cultural. Y hay muchos tipos de patrimonio cultural. Por ejemplo, a mí me parece una cosa muy curiosa. Yo nunca le había visto, siempre le tomé foto a esta escultura, me llamó mucho la atención, porque la escultura está puesta de una manera que uno nunca la ve el rostro. Yo siempre vi una silueta y tomaba fotos y no veía el rostro. No sé si alguno de ustedes se acuerda del rostro de esta escultura. Es imposible, para mí era imposible verlo. Y le vi el rostro caído. Entonces, por primera vez le vi el rostro a Jiménez de Quesada. Y por primera vez tuvo un acercamiento, porque además es una escultura que estaba protegida por una serie de materiales, por una serie de matorrales, como para que la gente no se acercara, y envuelta en este plástico, que me parece terrible que una escultura tenga que vivir ahí. Las esculturas tienen que vivir con la población, y si la gente las mancha es por algo, o dejarla manchada. Entonces, esa es otra pugna que se está viviendo. La escultura viene una marcha, la mancha, y atrás da el Estado, que en esta alcaldía han sido más cautelosos, se ha visto menos la fuerza, pero el otro día ya se gastan millones de pesos raspando la piedra y dejándola, esa fuerza, ¿no? Yo tengo más de 40 intervenciones en la escultura de Bolívar, de la Plaza de Bolívar. Pero estoy de acuerdo con el estudiante que me antecedió en muchas cosas, que sí es indiscutiblemente, pero es que yo espero que es un poco clichésudo, ya se sabe, ya eso se hizo. Entonces ahí es donde estoy de acuerdo un poco con Hugo, ya es un poco de moda, ya lo hicimos, entonces vamos a seguir tumbando y haciendo heridas las esculturas. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un país, ya no quedan casi esculturas coloniales importantes. Está la de Heredia en Cartagena, que por ejemplo yo no me imagino la ciudad de Cartagena sin escultura de Heredia. No me lo imagino. Porque la Cartagena es que tiene hasta una escultura de un pirata, del pirata Morgan. Y eso es ver Cartagena. Ahí hubo piratas, hubo españoles, hubo negros, está la Palenquera, está Pedro... La India Catalina. La India Catalina, está, ¿cómo se llama? Pedro Claver, con el negro. Entonces, eso es Cartagena, esa fusión, eso que le llamó Carpentier, ¿cómo se llama? El ajiaco. Que en Cuba el ajiaco es como el sancocho de ustedes, que es lo que forma la cultura caribeña. Empezar a fragmentarla de esa manera y empezar a hacer juicios políticos desde otro momento es terrible. Pero bueno, eso sí,
yo, como les digo, yo lo veo desde afuera, lo veo de patrimonial. A mí me parece interesante es que falta apropiación social, falta comunicación, falta contar esas otras historias alrededor de los monumentos. Porque en última la gente pasa por los monumentos en Colombia son cagaderos de paloma. Nadie sabe qué monumento es qué, ni qué representa. Creo que la mitad de ustedes, la mitad de los estudiantes y en el país, creo que el 90% del país no sabía que existía esa escultura, ni que era de Jiménez de Quesada, ni quién era ese señor. Muy Y el bien. hecho de que se llame la Plaza de los Esmeralderos dice mucho. Yo, por molestar en unos grupos, me dice, ¿y a quién ponemos? Yo pongo a Carranza. Y se ofenden, ¿no? Y me voy. ¿Por qué? Porque si fuera a ser en función de la función social que tiene esa plaza, sería un esmeraldero o una esmeralda gigante. No un MISAC. Ahí un MISAC no dice absolutamente nada. O sea, no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista. Pero bueno. Ok, muchísimas gracias, Mario Omar. Vamos yo creo que es un asunto que por lo menos, en lo que concierne a los estudios literarios, acá una cosa que es clave es ver que los textos, ver que las obras, por ejemplo, lo obligan a uno como a reformular tradiciones o a mirarla desde distintas perspectivas y a no quedarse con una versión, que en general las versiones suelen ser de modas, ¿no? Entonces, si no, mire cómo se ha leído eso. Una cosa, y con esto quiero cerrar ya para darle el paso a Valentina, claro, en la foto que están viendo ahí, pues sí, aquí abajo están todos los cafés en donde se armó buena parte de la literatura y del periodismo colombiano. Ahí detrás estaba el periódico El Tiempo, al frente de eso era El Espectador, la Universidad del Rosario está ahí al otro lado, o sea, como que sí hay toda una tradición de una gente que ha estado ahí familiarizada, vinculada emocionalmente, no sé, con ese espacio. Nada, muchísimas gracias, María Omar. María Omar, darle la palabra ahora a Valentina, que creo que quiere continuar. A ver. Bueno, yo la más que quiero agradecerle muchísimo y felicitar a los estudiantes. Me parece maravilloso que sean así, que den su posición, que participen. Yo creo que me voy a retirar porque hoy tengo mucho trabajo y tenemos una reunión a las 10. Sí. Bueno, Listo. Hasta luego. Los felicito Listo, de verdad. gracias, Mario. La próxima Mario. avisen Gracias por la cuando vayan a perspectiva. tratar esos temas. Listo, nos vemos. Chao. Chao. Gracias, Mario. Valentina, creo que Sí. Santiago creo que tiene que quitarla o bueno, no sé. No, solo tiene que pasarla, Listo, porque pasa. hicimos una misma. Pues Listo. digamos, yo quería hablar un poco, pues siguiendo todo lo que estaba diciendo Santiago y también lo que estaba hablando ahorita Mario Omar, que yo no sabía muy bien qué era lo que iba a decir, pero me parece que también da paso a lo que yo voy a hablar, es pues precisamente qué es lo que decidimos recordar, ¿no? Y cómo, pues, no sé, a veces vemos la historia de una sola forma o estos actos también de una sola forma en lugar de ver todas las aristas que tiene esta. Sí, digamos que pues yo no sé mucho de patrimonio realmente, no sé nada, mejor dicho. Pero yo me quería concentrar era como en la figura del conquistador más que todo, no como la estatua como tal siendo derrumbada, sino quién estaba siendo derrumbado y pues qué es lo que va detrás de todo eso. Y pues digamos que muchas personas se indignaban pues no solo pensando en la estatua, sino también en la figura de Jiménez de Quesada, siendo alguien importante, digamos, para Bogotá y demás. Entonces, pues teniendo eso en cuenta y también como hablando de las diferentes perspectivas, es pues problematizar un poco eso, porque digamos también cuando estamos hablando de pues no sé, la llegada de los españoles a América muchas veces pues se nos mencionaba que era como el descubrimiento de América cuando realmente pues había personas que ya vivían acá y que ya estaban haciendo una historia y que pues realmente lo que pasó aquí va más allá de esa visión blanca, masculina y europea que traen los españoles, ¿sí? Como centrarlo solo en Gonzalo Jiménez de Quesada y no digamos también en estos actos pues de las poblaciones indígenas, pues es negar la historia nuevamente. Y yo creo que, digamos, también derrumbar esta estatua más que pensando como en un acto violento es pues como hacer un llamado a eso que se ha decidido ignorar. Entonces, pues yo aquí lo que quería traer es un texto que leímos en la clase de literatura hispanoamericana colonial hace ya unas semanas, que se llama La visión de los vencidos. La visión de los vencidos es un texto en el que básicamente pues se está hablando es
desde la perspectiva indígena, son relaciones indígenas. Normalmente leemos es las relaciones de los españoles, y digamos que tener un texto como estos también nos dice mucho. Y bueno, yo quería traer esta cita que pongo acá, pues que está en el prólogo del libro y dice: si como documentos son valiosos estos anales, desde un punto de vista literario y humano lo son todavía mucho más, porque en ellos se expresa por primera vez, con no pocos detalles, el cuadro de la destrucción de cultura náhuatl, tal como lo vieron algunos de sus supervivientes. Es eso, como, o sea, que se traiga esa nueva figura, pues que digamos, o sea, no es nueva, empezando por ahí, sino que simplemente ha sido callada por mucho tiempo. Y a mí la verdad se me hace muy interesante, por ejemplo, que acá se diga es como por vez primera, o sea, como el hecho de que hayamos tenido solamente esa perspectiva española y que este sea uno de los pocos textos donde escuchamos las voces indígenas, pues dice mucho, ¿no? Y pues además porque, no sé, por ejemplo, el maltrato hacia las poblaciones indígenas, digamos en lo que hemos leído acá en la clase, lo vimos fue también en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas. Y digamos que es bueno que se esté hablando también de ese maltrato, no solamente como esa visión española de aquí somos los héroes y demás, pero sigue siendo una persona que venía de allá, ¿no? O sea, se sigue privilegiando una voz española. Entonces yo también como que quería problematizar un poco eso, como que hemos estado leyendo, pues digamos también diversas perspectivas de lo que estaba sucediendo, pero todas de una misma voz. Entonces traer también un texto como La visión de los vencidos, pues nos deja muchas lecciones sobre lo que fue realmente también la conquista española, ¿no? Que entonces estos héroes o bueno, estos señores que acá de pronto pues sí se ve, exaltaban un poco más, son narrados de forma realista y pues también entendemos el miedo y el dolor pues que sentían los indígenas pues con la llegada de los españoles, que no todo era pues color de rosa, digamos. Y ¿me puedes pasar la diapositiva? Yo acá quería resaltar un capítulo esto, que se llama La llegada de los españoles a México, Tenochtitlán, en el que pues hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, que dice lo siguiente: inmediatamente fue desprendido de todos los escudos el oro, lo mismo que todas las insignias, y luego hicieron una gran bola de oro y dieron fuego, encendieron, prendieron llama a todo lo que restaba, por valioso que fuera, con lo cual todo ardió. Pues ahí, digamos, estaban hablando los españoles recolectando pues todos estos símbolos o todos estos objetos que hacían parte de la cultura indígena y que digamos si no tenían ese valor económico como lo tendría el oro, por ejemplo, pues simplemente lo quemaban y ya, porque no les importaba, no les interesaba. Pues ahí también hablaban del despojo de las pertenencias de Moctezuma, que pues fue un cacique, ¿sí? Un cacique. Un emperador, Y ¿no? eso, emperador, perdón, Hugo. Entonces que como cogían todo esto y le quitaban el valor que los indígenas le habían dado, simplemente pues porque para ellos eso no tenía nada que ver, ¿no? Entonces pues es también deshacerse de toda esa tradición y pues cómo se ve eso desde los ojos de los indígenas. No era solo se llevaron el oro, sino que también se llevaron todas esas cosas que traían detrás. De pronto el oro no era lo más importante ahí, sino incluso las figuras que se hacían con el oro o los objetos que estaban pues hechos de este material, ¿no? Entonces, pues eso deja en claro la pérdida de la cultura, así como se mencionaba en la cita pues que yo puse en la diapositiva anterior, que pues es como se va perdiendo toda la cultura náhuatl. Y bueno, pues, o sea, yo de todas formas quería dejar en claro que desafortunadamente, o bueno, no desafortunadamente, pues son solo perspectivas de indígenas en México sobre la situación. Yo la verdad no tengo conocimiento sobre, pues no sé, textos de comunidades en Colombia o pues en el país que hablen sobre, pues sí, no sé, como sobre la perspectiva indígena, sobre la llegada de los españoles, ¿sí? Entonces eso también dice mucho, ¿no? O sea, pues el hecho de que solo tengamos un texto en nuestro conocimiento o digamos en el conocimiento de la clase como tal, que hable de la visión de los vencidos, ¿sí? Santiago hablaba de los vencedores, los españoles, los vencidos, los indígenas. Esto, pues la verdad también es muy desafortunado. Pero bueno, o sea, como que siento que de todas formas eso también, o sea, a pesar de que me gustaría, y bueno, creo que también hablo por muchas personas, nos gustaría poder
ver más perspectivas, pues está como que nos da algo bastante global de cómo era ese sentimiento. Y yo por eso también quería traer, ¿me ayudas pasando la diapositiva, por favor? Quería traer un poema que aparece pues al final del libro. La sección se llama Los cantos tristes de la conquista. Creo que el título, digamos, lo dice todo. Y pues este poema se llama Los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Yo cogí dos fragmentos. Este es la primera estrofa, que dice: y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. ¿Sí? O sea, entonces ellos viendo cómo estaba sucediendo todo eso, o sea, como esa desesperanza y el miedo que se vivía, pues en ese entonces, ¿sí? Que de nuevo, no era todo color de rosa, pues que no eran solamente los españoles pues llegando acá y haciendo de las suyas, digamos, como ayudando al progreso del continente o como fuera, pues que muchas veces se le llama, sino que también pues eran los indígenas perdiendo todo esto que era muy valioso para ellos. Y digamos que también quería llamar la atención sobre, ¿me puedes ayudar a pasar la diapositiva? Sobre las últimas tres estrofas que pues, digamos, cuando leímos el poema en clase, no fueron las que me llamaron la atención, pero leyendo en este momento como para esta charla, digamos, pues sí fueron las que más me llamaron, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta, de un pobre era el precio, solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco, solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa. Oros, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso en nada fue estimado. De nuevo, o sea, pues yo quiero mencionar pues pensando como en esa desolación, digamos, toda la violencia que eso tenía, pues también cómo cogían a los indígenas y los vendían, o sea, prácticamente los tornaban en objetos que de pronto tampoco tenían mucho valor al final, y que los objetos que para ellos eran valiosos, pues para los españoles no lo eran y pierden todo esto, digamos que sí estamos hablando de oro, de jade, cosas que pues tienen mucho valor, digamos, en términos económicos, pero los indígenas probablemente no lo veían así, sino por de nuevo, los objetos que se hacían a partir de estos materiales. Y yo creo que también es muy diciente, no sé, si ustedes leen esto, yo la verdad, yo leí estas estrofas y se me hacía bastante triste porque, pues, cómo es que le estamos poniendo un precio a un ser humano y que estamos determinando cuál es su valor, pues, en términos de mercado, ¿sí? Y pues, bueno, o sea, como también volviendo a lo que es, Hugo, ¿querías decir algo? Sí, no, es que eso de ponerle precio a un ser humano, es que uno lo pone con la discusión de hace 8 días por chat, es bien interesante. Por chat, yo me niego a creer que sea de estudiantes, sino de unos troles, de decir qué vale más si un músico o no sé qué, es bien interesante porque da muy buena cuenta como de la imagen, de la visión, digamos, que se perpetúa, ¿no? No es ¿cómo decirlo lo más despectivamente posible? No es un gomelo diciendo una pendejada, es una visión de mundo la que se está transmitiendo. Sí, es una manera en donde los hombres tienen precio, hay unos que tienen valor, hay otros que no tienen valor, es una cosa muy densa que ya se veía en estos textos del siglo XVI y que en ese chat, obviamente esa persona seguramente no jamás ha leído o leerá esto, pero que sus palabras en el chat perpetuaban ese imaginario de sujetos a los que se les pone un valor, a los que se les da valor. Punto uno. Y punto dos, también no perder de vista, quizá, Valentina, que que en general los textos de donde, o más bien, estos textos que se pueden rescatar de tradiciones prehispánicas, se rescatan en los sitios en donde había imperio. O sea, no es gratuito que sea en México o en el Perú. Era allí donde estaban los imperios y era allí donde se pueden encontrar esos textos. Yo la verdad no estaría en condiciones, un poco como lo que tú decías, de si en Colombia, por ejemplo, hubo textos prehispánicos o textos del
de la primera etapa del periodo hispánico que dieran cuenta de la tragedia. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, testimonios muy bonitos, como en El Carnero. Yo no sé si se acuerdan lo que decía el indio, Juan, el cacique, que le decía a su amigo Juan Rodríguez sobre cómo a ellos los siguen maltratando. De hecho, es Juan que le sirve un poco de informante a Juan Rodríguez Freile para contarle cómo era, por ejemplo, qué sé yo, el rito de Guatavita o el hecho de que los herederos, qué sé yo, acá de las tradiciones, de los herederos ahí sí que del cacicazgo fueran, por ejemplo, sobrinos, o que se hicieran, por ejemplo, periodos de ayuno, y todo eso lo va registrando Juan Rodríguez Freile, incluso con algo de rabia. Yo no sé si se acuerdan el pasaje ese muy bonito en donde dice Juan Rodríguez algo así como que Juan, su amigo, le ha contado que a los indios les pegan, que a los indios los golpean, y todavía los golpean, pero pasito, dice, como que le hace a uno una aclaración un poco irónica sobre cómo es el maltrato, o todo lo que nosotros veíamos en la estructura esa de cuadritos que aparecen, por ejemplo, como de niveles narrativos, cuando se habla del capitán Zorro y los conquistadores frente a las nuevas leyes. ¿Se acuerdan en el capítulo 10 que sale la norma esa de que no maltraten a los indios, ni los agravien, ni los carguen, no sé qué? Y el capitán Zorro y Jiménez de Quesada y todo eso dicen, no, pues voto a Dios que estamos todos azotados, ¿no? Porque todos nos dedicamos a eso. De pronto es llamar la atención, por lo menos con cuidado, a esas imágenes o a textos que de pronto nosotros no alcanzamos a leer en clase porque esto se ha cortado muchísimo siempre, y es, por ejemplo, Pedro de Aguado en la recopilación historial deja, por ejemplo, muchas noticias, por ejemplo, de los suicidios colectivos en Sutatausa, que uno puede leer esa crónica, o esa crónica está ahí, o sea, se puede leer y se puede conocer. Claro, no es un testimonio directo, digamos, como eventualmente podrían ser estos poemas que estamos leyendo, pero por lo menos son testimonios recopilados por un misionero que en un momento dado como que tiene no sé cómo decirlo, la conciencia de que esto es necesario guardar esta otra versión sobre la manera en que esos indígenas, digamos, de esa zona de Sutatausa, hacían suicidios colectivos. Lo importante, que me parece a mí que es clave rescatar, pues en esta clase y en general, que yo creo que es la función de los estudios literarios, es reconocer que esos textos nos obligan como a mirar las cosas desde distintas perspectivas. No se concentre con una visión hegemónica, porque ahí se le va la vida, pues seguramente hace una muy buena versión de historia o qué sé yo, pero no mire eso, sino que mire los distintos matices que pueden llegar a tener las cosas. Continuamos, Valentina. Quiero, antes, Valentina, un detalle. Teóricamente deberíamos terminar ahorita, pero yo creo que vale la pena. Quienes podamos seguir acá hablando, pues podemos continuar. Andrés García, Andrés, perdona, cuenta lo que estás diciendo en Tenjo, sí. Dilo. Hola Hugo, ¿qué tal? Sí que muchos suicidios colectivos de indígenas en la Peña de Huayca, que queda como así como entre Tabio y Tenjo, Sí. y sí fue acá al lado de donde se fundó Bogotá, pero sí fue algo bien, bien grande lo que pasó ahí. Claro, eso, o sea, conocer eso. Seguramente, no sé, por lo menos no sé, Andrés, yo no conozco testimonios directos de personas allí del siglo XVI, seguramente no existen. Pero el punto acá es llamar la atención sobre el hecho de que eso pasó y que nosotros un poco tenemos que conocer esa versión, entender que eso está pasando. Un poco para por lo menos reconocer los sitios, digamos, que quizás sea lo primero. Uno reconozca que cuando va para Ubaté y pasa por Sutatausa, pasa por un sitio en donde había suicidios colectivos hace 400 o 500 años. Continúa, vale. Sí, perfecto. Muchas gracias, Hugo. Y no, pues también, de acuerdo, yo creo que es que, no sé, como esto de el acto de tumbar la estatua, más que verlo como la estatua que se cayó, es invitar, o sea, pues no sé, a mí me hace como
una invitación a pensar en esas otras voces que, como yo estaba diciendo y como ha dicho Santiago, pues hemos ignorado por mucho tiempo. ¿Sí? O sea, como que también están estos testimonios, así como decía Hugo, pues digamos que han recogido otras personas que no son necesariamente los indígenas, así pues como lo vemos en la visión de los vencidos, pero que también es importante leer esa otra parte de la historia y cuestionarnos realmente qué era lo que estaba sucediendo, en lugar de centrarnos como en algo, sí, no sé, como solamente Gonzalo Jiménez de Quesada y los conquistadores que llegaron acá, sino qué estaba pasando antes o qué estaba pasando mientras ellos también estaban llegando, pero desde el punto de vista de las personas que vivían acá. Sí, cuestionar el discurso hegemónico, es simple, que es la función de la literatura, o sea, la literatura, la novela, dice Milán Kundera, cuestiona el discurso hegemónico, es como una de las cosas que hace, cuestiona la historia, la pone en tela de juicio, no le cree, por decirlo de alguna manera, la muestra otra manera de ver las cosas. Perdón por internet. Ah, no, no, sí, gracias. Y es que también es eso, no sé, digamos tú lo que estabas diciendo sobre, pues lo que se mencionaba en el carnero, que los golpeaban, pero más pasito, y yo creo que eso también es algo que, por ejemplo, se puede usar hoy día, ¿no? Que es que entonces como los indígenas no vivían lo mismo que se vivía en la conquista, entonces pues no es tan grave y pues como aplaquemos eso, aunque realmente pues no sabemos la situación indígena, pues en este momento tampoco es que sea muy buena, porque se está tratando también de imponer una cultura, también se siguen dando esto, solamente que eso no está pues al frente de nosotros pues como para decir qué está sucediendo, ¿no? Y entonces a mí me parece también, digamos, y trayendo un poco a colación lo que estaba sucediendo en el paro nacional, es que pues los indígenas, o sea, yo creo que es que de nuevo va un poco más allá de tumbar la estatua, es que están viniendo acá a decirnos pues que quieren, o sea, pues es como demos de una relectura a la historia, ¿sí? O sea, como escuchemos lo que tienen por decir. Yo, pues, Santiago pasó ahí la diapositiva, yo todos estos, pues no todos estos días, pero he salido varios días a marchar y pues he tenido la oportunidad, digamos, de, en las marchas de las que he ido, encontrarme pues con distintas comunidades indígenas que van a estas marchas, digamos, también exigiendo cosas pues muy básicas, o sea, como, no sé, el respeto a los derechos humanos. Aquí, pues, esta, por ejemplo, fue el 28 de abril. Estos son indígenas Wayuu, estaban haciendo una danza ceremonial, la verdad no me, se me va el nombre en este momento, lo siento, pero sí, fue como todo este acto y digamos también como la gente se reunía a ver qué era lo que estaba sucediendo, me parece que pues eso también es muy importante, ver cómo se reivindican estas voces, no sé si podrías pasar, digamos, todo este tiempo de nuevo. Hemos visto muchas comunidades indígenas que vienen acá está la Minga, pues tengo muchas más fotos, pero pues, no quería hacerme tanta autopropaganda. Pero también era mostrar eso, pues cómo vienen y que no es solamente vamos a vandalizar, porque yo siento que no es muy así, es solo venir a exigir y hacer presencia y decir estamos acá, entonces reconozcan esto, pues quiénes somos y pues simplemente dejen, o sea, como respeten digamos, lo que somos como comunidades indígenas, y si quieres pasa, porque también es más interesante, el 7 de mayo se tumba la estatua en la madrugada, si no estoy mal, y ya más o menos a las 9, 10 de la mañana estaba la comunidad de Isaac en el Parque Nacional, pues digamos, tocando música, haciendo rituales, pues como también este acto de hacer presencia ahí. Sí, yo siento que es que, de nuevo, va mucho más allá de tumbar la estatua. Es de decir, estamos acá y pues demostrarse. Yo siento que muchas veces la gente solo le presta atención al acto violento, digamos, o como se le quiera llamar, esto, pero ignoran también, pues, sí, no sé, que vienen acá casi que en son de paz. No sé, Nicolás Jaramillo quería decir algo. Sí, pues un poco aquí estoy de acuerdo en que, digamos, esta lectura que estás proponiendo funciona muy bien, digamos, o es una narrativa que hay dentro de las varias narrativas que estamos en este momento. Yo siento que una de las grandes dificultades que tenemos en el momento, en este momento hoy, y digamos como literatos leyendo los discursos que están en este momento en juego y leerlos en contraste con los discursos que leemos en los testimonios que tenemos del siglo XVI, XVII, etc., es que pues
el medio es distinto, ¿no? Una cosa es un libro y otra cosa son los textos visuales, los videos, los comentarios, las narrativas digitales en este momento, ¿no? Y si bien una de las narrativas que a mí me parece que es hegemónica entre ciertos grupos de gente es esta cosa polar de hay una gente bien y hay una gente mal. Hay una gente violenta y hay una gente pacífica. Entonces, obviamente todos nosotros acá en Bogotá estamos como, pues la paz y el diálogo y la democracia, pero eso no va a ser así en 6 semanas, yo creo, porque esto se va a volver violento y se puso violento ayer en Cali con los indígenas. Se puso violento y surgió violencia. Que quien la empezó, pues están las dos versiones. Que es un desbalance de poder, por supuesto que es un desbalance de poder, pero la pregunta en este momento es ¿qué vamos a hacer ante la violencia que ya no es tumbar estatuas, sino que es matar gente? ¿Vamos a decir que una violencia es posible? ¿Vamos a decir que toda la violencia es mala? ¿Vamos a decir que hay una violencia que podemos permitir o que podemos suscribir incluso, con la que estamos de acuerdo? Porque uno de las grandes o uno de los grandes mecanismos del liberalismo que un tanto nos gusta es postergar el conflicto y siempre decir vamos a ponerle un diálogo y vamos a llegar a un consenso, pero pues hasta que eso ya no se sostiene y nos vamos a dar bala. Y la pregunta me parece que está ahí, o el tema hoy me parece importante, yo por ejemplo me quise hablar hoy acá es pues cuando esto ya no sea más una cuestión de paz, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues no sé, me parece interesante reflexionar sobre eso. Sí, una cosa que yo quería rescatar de lo que está diciendo Nicolás, sobre todo al comienzo, hay una forma de discurso hegemónico que, por ejemplo, es el de que lo estábamos comentando y creo que va a ser motivo de una siguiente clase, y es el creer que la literatura está en papel, por ejemplo, o creer que la literatura va por escrito. Y no, también hay formas de literatura oral que eventualmente lo que sucede es que nosotros no estamos teniendo en cuenta. O formas de literatura en donde lo fundamental es el testimonio, ¿sí? O la narración, o el mito, o incluso cosas como la adivinanza, etcétera, que están ahí, pero que no están en papel, sino que se transmiten, por ejemplo, de generación en generación, que se transmiten de abuelos a nietos, qué sé yo, o de padres a hijos, y que nosotros un poco disciplinarmente, como que deberíamos estar atentos a reconocer eso. Claro, es bastante probable que no encontremos quizá testimonios del siglo XVI o previos de poesía indígena en Bogotá o en el Cauca, no sé. Pero también es bastante probable que cuando estamos buscando eso, si lo que buscamos es un papel escrito, pues estamos con el mismo paradigma occidental de creer que la literatura va en papel. No, también puede ir oralmente. Entonces a veces de pronto es ir y escucharlos, ir y reconocer qué es lo que están diciendo. Y un poco siguiendo con lo que dice también Nicolás, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que ayer hablaban de los ciudadanos de Cali frente a los indígenas. Y es interesante, ¿no? Porque no se les dice ciudadanos, ¿sí? Sino que no se les reconoce la ciudadanía, sino que se pone literalmente como blanco contra negro, ¿no? Como blanco ario contra indio. Y adicionalmente, no se les reconoce, sino que se vayan para su resguardo. Venga, eso, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es la lógica esa, no? ¿Qué es lo que hay detrás de una cabeza política, digamos, que dice eso? Que es muy, que yo creo que merece muchos matices que no se hacen, por ejemplo, en los medios de comunicación. Esta mañana en radio seguían hablando de los ciudadanos caleños se enfrentaron a los indígenas, como si fuera guerra del siglo XVII. Es una imagen bien, bien interesante, que finalmente
la que desde la preocupación académica, digamos, que nosotros finalmente tenemos acá, porque está, pues al final es una clase abierta y todo, pero sigue siendo una clase, es la que podemos intentar entender, por lo menos, saber que está ahí y que debemos intentar entender. Valentina, sigue, por favor. Sí, no, yo también estaba pues pensando en todo eso que ustedes estaban diciendo y es pues como que a veces, no sé, como se pone la violencia primero, se trata de poner a alguien que está bien y alguien que está mal, que, no sé, yo ayer vi un tweet que me estresó un montón, que era llega la minga a vandalizar Cali, entonces esto, qué bien que los caleños salgan a defenderse, solidaridad con Cali, y es como, eh, esto es, bueno, el tweet era de Miguel Uribe Turbay, entonces creo que eso ya dice mucho, pero sí fue un poco como, o sea, pues como también pensar en eso, ¿no? Que es que van y les disparan indígenas, turistas, váyanse de nuestra tierra, cuando quienes fueron quienes llegaron acá a invadir también la tierra indígena, no sé, yo creo que también son cosas que nos empezamos a cuestionar y pues que a veces también en Colombia, yo siento pues que es un país tan marcado por la violencia, pues la gente lo primero que piensa es responder con más y más violencia al respecto. Y digamos, a mí también de lo que estaba diciendo Hugo, y pues con respecto a todo esto que yo mencionaba sobre, pues no sé, la necesidad de escuchar estas otras voces, es precisamente que también desde la literatura muchas veces tenemos, o bueno, yo no sé, yo tengo la necesidad de que las cosas estén en papel, que yo tengo un libro a la mano donde pueda leer ese testimonio, donde pueda leer ese poema del que estaban, pues no sé, indígena del siglo XVII o del siglo XX, cuando probablemente eso tampoco es la forma en la que ellos, pues, no sé, como difunden su tradición literaria. ¿Sí? Porque también está muy en lo oral y yo creo que es empezar también, y lo importante acá yo creo es como entender, no sé, las formas en las que se da también la literatura y que tampoco tenemos que obligar a que se adapte a lo que queremos nosotros, ¿sí? Es como escucharlo, pero escucharlo también de la forma en la que la han producido, ¿sí? Yo creo que es tratar de llegar a eso, no que eso llegue a nosotros. Me parece que también es una lección ahí que queda un poco. Yo pues claramente cometo el error pues siendo como alguien que, eh, pues de nuevo que quiere todo por escrito, pero creo que también es hacer un llamado a eso. Y, y nada, pues ahí termino mi intervención. Esto. Listo. Oiga, gracias, Valentina. ¿Tienes más fotos? Perdón, solo por curiosidad. Pues acá en la presentación puse estas, pero sí tengo otras. Luego nos muestras otras. Es que vi hace un rato, Laura, ¿estás por ahí? Sí, Hugo, aquí estoy. Yo, Laura. Hola. Pues la idea era primero entonces hablar como de la estatua y del valor hispánico, luego hablar como de las otras versiones, por ejemplo, con esta literatura indígena del siglo XVI, con esa visión de los vencidos, esa otra versión, pero también no quería que nos fuéramos nosotros sin escuchar a Laura. Incluso vi a María José, no está ya por ahí. Bueno, para que nos cuente cómo ve las cosas. Laura, que está ahí pegadita. Hugo, si quieres me haces un como anfitriona, yo pongo una presentación, una especie de presentación que hice. Listo, ya. Yo creo que podemos quedarnos otro rato, pues por lo menos, pues yo puedo seguir acá hasta las 10 que tengo Pues otra igual no reunión, es tan largo. pero continuamos, sigue. Bueno, chicos, yo ya les había contado a los que estaban en Colonial, a los demás, pues bienvenidos todos, que yo estaba pues haciendo un artículo sobre lo que pasó en Palmira el 2 de mayo, porque fue un momento bastante estresante. Todas las personas pues en el país como que pusieron los ojos en Palmira porque estaban pasando una cantidad de violaciones de derechos humanos y nadie sabía bien lo que estaba pasando. Entonces pues yo decidí hacer un artículo periodístico al respecto. Y acá les quiero contar sobre el proceso, como los problemas que hubo y también pues en general cómo está la situación y lo distinto que es, por ejemplo, escribir un artículo periodístico a escribir un ensayo en literatura, por ejemplo. Lo primero que yo hice fue inmediatamente el día después de que sucedió todo, empecé a reunir los recursos y las personas para hacer entrevistas y testimonios. Y eso me parece importante porque aunque nos hacen creer muchas veces que el periodismo puede ser objetivo,
esto pues claramente no es cierto. Pues porque primero hay una recolección activa de la información, es decir, que yo decido a quién, por ejemplo, voy a entrevistar. Y eso pues efectivamente no es objetivo. Segundo, porque yo como entrevistadora formulo las preguntas y dirijo la recolección de la información hacia cierto lugar. Y tercero, pues porque hay puntos de vista oficiales y no oficiales y es decisión pues al final del entrevistador con cuáles quedarse, por ejemplo. Hay otra parte de la que me gustaría hablar muy brevemente, que es la estructura del artículo. Yo creo que mientras en Colombia estamos luchando pues porque el país sea más inclusivo, en el que se acepten más puntos de vista sobre la historia, perdón, y sobre el pasado, que además hablamos con algunas compañeras de clase y el pasado siempre está cambiando, porque nuestras perspectivas del pasado siempre están cambiando. Entonces es también bueno tener otra opinión al momento de escribir, de un editor, de un compañero, etcétera, al frente a cómo se organiza la información y también en la transformación de los entrevistados que pasan a ser personajes dentro del artículo. Bueno, mis fuentes, yo traté de que fueran en general, pues dieran cuenta de como una perspectiva grande. Entonces, primero entrevisté a 2 marchantes. Cada fuente tiene unas particularidades. Entonces, pues, 2 marchantes es una información o un punto de vista muy personal, pero pues que también puede en ese sentido como ser un contenido sensible para ciertas personas. Por ejemplo, lo que pasó en Palmira ese día fue muy grave, aún hay 20 personas desaparecidas. Entonces, y Palmira es una ciudad de 300.000 habitantes. Bogotá tiene 8 millones de habitantes, como pueden ir haciendo la comparación en su cabeza. Entonces acá pues tenemos a 2 testimonios. El primero es las 2 son de mujeres. Fue un ataque muy, muy denso. La gente estaba con los sándwiches en la mano. Ella se refiere a un plantón que estaban haciendo en la Y y la gente estaba comiendo. Y me tocó ver sándwiches tirados en el piso, a la gente sacándose el pan de la boca porque se estaban ahogando. Esos fueron 10 minutos de gente corriendo, de gente muy asustada. Y luego tenemos un episodio, un antecedente que no sucedió ese día, pero días anteriores. En Palmira se había dicho que las marchas habían sido pacíficas hasta el 2 de mayo, pero yo me puse a la tarea de investigar qué había pasado los días anteriores y el 29 de abril hubo una persecución, una supuesta persecución a algunos protestantes en el centro. Este es el testimonio de una chica. Los policías nos encerraron y nos agarraron por el cuello a cada una. Nos agachó y nos comenzó a golpear la cabeza. Mi amiga trató de quitar su cabeza y el uniformado le dio un golpe en la cara. A mí me golpeaban el abdomen y a ella patadas en su cuerpo. En este episodio además, y es algo muy simbólico que me pareció que sucedió, ellas llevaban las maletas de la universidad y los policías les quitaron las maletas y ella tenía lentes y los policías también le quitaron los lentes y se los destruyeron porque le dijeron que básicamente no le servían de nada porque ella no estaba viendo cómo era la realidad, porque era una vándala, una cosa así. Entonces también es muy simbólico pues todo lo que se hace. Y con simbólico, y ya que en esta clase estamos hablando tanto de simbolismo y de patrimonio, pues también hay que pensar cómo esos pequeños actos también pueden ser simbólicos, ¿no? O como dicen algo sobre la situación. Por ejemplo, lo sucedido con los españoles, que decía, vale, cómo entonces convertir todo en una gran bola de oro y cómo entonces casi que como pavimentar, como aplanar todo eso que significa, ¿no? Borrar todo. Entonces, luego entrevisté a un brigadista, pues porque creo que tenía una posición en la organización que podía ser más general. Entonces podía brindarme, por ejemplo, los números de heridos en su brigada, los tipos de heridas presentes. Hubo una participación esa noche en una misión de rescate que no pudo llevarse a cabo, por ejemplo. Y pues además estas personas están presentes todo el tiempo durante la protesta. Y es muy interesante porque entonces me di cuenta de primera mano que hubo un subregistro en la información dada por la alcaldía, porque los números no coinciden.
Él afirma que en su brigada hubieron mínimo 2 heridos entre armas traumáticas y heridas cortopunzantes. Y esa es una sola brigada. En el punto de primeros auxilios hay 5 brigadas en cada punto. Hubieron 3 puntos de primeros auxilios en Palmira. Y los datos de la alcaldía dicen que esa noche solo hubo 5 heridos. Y los datos oficiales de los hospitales. Y también entrevisté a defensores de derechos humanos de la red municipal en correlación con la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, que digamos es una fuente no oficial en la medida que pues es una fundación de derechos humanos que funciona en paralelo al gobierno, ¿sí? Y ellos pues en ese momento pues estaban también muy ocupados y fueron los que dieron la cifra de 20 desaparecidos posteriormente. Aquí quiero además resaltar un problema con el lenguaje, porque esta pues ante todo es una, es una charla de estudiantes y hay muchos literatos aquí presentes. Quiero llamar la atención acerca de los términos que se utilizan, por ejemplo, para nombrar las violencias. El día 7 de mayo en la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes se informó que hubo 2 casos de abuso sexual y hubo 8 violencias basadas en género. Y a mí ese término violencias basadas en género me parece muy problemático, porque no especifica en qué consistió la violencia. Además, una violencia basada en género, pues si lo pensamos de una forma académica, puede ser pues casi que cualquier cosa, que ahora, claro, en la actualidad se ha relacionado con las mujeres, por ejemplo, el discurso de género es relacionado con las mujeres, pero ¿eso qué significa? Las golpearon, hubo abuso sexual, entonces, pues, el uso de este tipo de términos dificulta al final el acceso a la información porque deja una idea general de lo que pudo haber pasado, pero no establece en realidad qué fue lo que pasó, que sí se establece con otras cosas. Hugo, ¿vas a decir algo? Sí, no, una cosa chiquitica, perdón, bueno, 2 en realidad. Una sobre esto de la violencia basada en género. Hay una profesora, bueno, era una postdoc en lenguas, que yo contraté cuando fui director de lenguas, que estudiaba, por ejemplo, eso de la violencia basada en género, por ejemplo, para el caso de los paramilitares, y es una cosa muy densa, al hombre lo capturan y le dan unos garrotazos, a la muchacha la capturan y la violan, o la tocan, si me explico, o sea, como que hay un sesgo sobre la violencia que es particular. Y una cosa que ya llamaba la atención a Alejandra en algún momento, es que estoy tratando de recordar el apellido, era, por ejemplo, la cantidad de mujeres embarazadas que agredían. O sea, aparte era agredir mujeres, pero agredir mujeres embarazadas era más común. O sea, como que hay como que una hazaña específica, ¿no? Agredirlos, agredir mujeres, agredirlas violándolas, agredirlas si están embarazadas. O sea, es como ir dándole una vueltica, perdón por la diminutivo, a la categoría cada vez más terrible, digamos, de esa agresión basada en géneros. Pero sí es una cosa que es cada vez más, que está cada vez más presente, digamos, en nuestra violencia. No solo es el golpe o el disparo, sino la agresión porque es mujer. La agresión específicamente por eso. Esa era una cosa. Y otra que me llamó la atención y es más anecdótico, lo de la mujer y las gafas, la cita que pusiste hace un ratico, no sé si la puedes mover, es que inmediatamente recordé, yo no sé si ustedes se acuerdan del camarada Pol Pot y los yemenes rojos que en Camboya declararon que era antirrevolucionario tener gafas. Todo el que tuviera gafas era un enemigo del régimen y había que matarlo, porque las gafas eran una muestra de que no hacía trabajo manual, sino trabajo intelectual, o sea, se oponía a la producción obrera. Era una cosa así muy, o sea, cuando uno se pone a mirar eso, de los símbolos asociados, por ejemplo, con el golpear las gafas, el régimen de derecha repite una cosa que hicieron los comunistas camboyanos en los años 70, a raíz del camarada Pol Pot. El tema de las gafas da muy buena cuenta como como igual otra vuelta de tuerca en esa violencia, ¿no? Que es darle específicamente
al que está en la calle y si tiene gafas, es que estudia, hay que darle más duro. O sea, ese tipo de cosas son bien densas. Perdón, ya, continúa. Hugo, lo que dices me parece pues muy adecuado, pues porque primero definitivamente hay una cantidad de simbolismos relacionados en estos casos, y segundo porque también da cuenta de cómo esos símbolos van de un espectro ideológico al otro. Uno a veces se queda con la idea de que los espectros ideológicos no se mezclan o no hay cosas que se desplazan entre ellos. Pero, por ejemplo, la violencia contra las mujeres ha sido casi que una cosa transversal en todas las ideologías, desde la izquierda hasta la derecha, por ejemplo. Entonces, pues también nos hace muy conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, ese problema con el lenguaje lo quería resaltar porque, así como lo dice Hugo, en el conjunto de violencias basadas en género es una cosa muy grande y muy perversa, pero en cierto sentido, esa etiqueta lo que hace también es borrar de cierta forma lo que pasa, porque entonces puede pasar, si dentro de una categoría puede pasar cualquier cosa relacionada con la mujer, que puede ser muy grave, muy, muy grave, entonces pues que utilizándola lo que se termina haciendo es casi que invisibilizando esa profundidad que llega a tener la violencia, o al menos eso es lo que yo considero desde mi posición intelectual pues al respecto. Entonces, claro, el 7 de mayo se habla de 2 casos de abuso sexual y ya el 8 de mayo, en otro informe de la red Francisco Isaías y Fuentes, se habla de 11 casos de violencia basadas en género, es decir, y no se habla de abuso sexual. Es decir, que los abusos sexuales entran ahora en esta violencia basada en género. Y eso nos hace preguntarnos, los otros 8 casos que antes aparecían de violencia basada en género no fueron de índole sexual, entonces, ¿de qué índole eran? Ese caso, además, porque además hay un caso que aparece más, porque antes eran 10 y ahora son 11, ¿de qué se trató? De violencia sexual, de otro tipo, se incluyeron las golpizas a mujeres dentro de estos casos, por ejemplo, por nombrar algunas cosas. Y pues por último, recogí los comunicados oficiales de la Personería, de la Defensoría del Pueblo y de la Alcaldía. Hay un video, esa noche, el 2 de mayo, el personero del pueblo llega al lugar de los hechos, que es la recta que une a Palmira con Cali, el peaje, y a las 10:37 realiza un video en el que afirma que no hay heridos ni retenidos por la fuerza pública. Este fue un video publicado en las redes sociales del alcalde esa noche. Al otro día, el alcalde visita los diferentes hospitales de la ciudad y encuentra 5 heridos por armas traumáticas, es decir, estas armas de goma que hay, y por objetos cortopunzantes. Entonces se afirma posteriormente que en la noche hubo 5 heridos. Yo hablo de un subregistro, ¿por qué? Porque yo fui capaz de hablar por ejemplo, o tuve acceso a la versión de los brigadistas. Entonces, acá empieza a verse la importancia de hablar con muchas personas y con muchas fuentes y de comparar los datos. Por ejemplo, también pues se logra ver una posición del Ejecutivo, de la Alcaldía, que privilegia el diálogo y la no confrontación, pero pues que también se posiciona de cierta forma con las fuerzas del orden. Y es que a mí me parece, por ejemplo, en las noticias siempre se utiliza con los actos de vandalización, se atribuye de una vez el delito. Vandalizaron, varias personas vandalizaron. Con las fuerzas del orden, pues hay más precaución. Siempre está la palabra presunto, ¿no? Presuntamente violaron a alguien en Los Cañares. Presuntamente mataron a alguien. Y esto, pues, tiene una repercusión muy grande y aquí como literatos, pues también el uso del lenguaje es fundamental. Nosotros, ¿cómo vamos a describir lo que pasó? ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué responsabilidades hay a través de acusar o no acusar o decir presunto? Incluso uno donde pone el presunto, porque dependiendo de la oración, si uno lo pone antes o después del sujeto, se le atribuye como tal al sujeto o como tal a la acción.
pues es importante pensar en esas cosas. Y este pues es el final de mi exposición. La hice la verdad bastante corta porque quería pues que todos pudiéramos charlar y si de pronto había preguntas pues también responder. Fin. Santiago, comente algo. Sí, Hugo, claro. No, pues bueno, muchas gracias Laura y pues Valentina y pues a todos por venir acá y hacer parte de este diálogo. Sí creo que es muy importante, como decía ahorita Laura, pues tener en mente a todas esas personas, a todas esas versiones distintas que están ahí y poder hacer un balance, ¿no? Pues el hecho de poder hablar desde bueno, desde los testimonios literarios, pero también haber traído, por ejemplo, a Mario Hombre y que nos dé una perspectiva un poco más desde el patrimonio, pues también pues tiene que ver con eso, ¿no? Con ese diálogo que estamos estableciendo entre todos para tener ¿qué? Una perspectiva mucho más amplia y que no sea sencillamente, pues no creo que, como decíamos antes, la idea sea negar que las cosas hayan pasado, no, pues como decía también Peter Brown, no puede negar que tuvo un abuelo de pronto o un tío que no le agrada, pues eso pasó, pero sí poder evaluarlas desde puntos de vista distintos y llegar pues a tener un horizonte de lectura mucho más amplio, en el que uno pueda escuchar pues, muchas voces que generalmente no se escuchan o no se les toma, no se les asigna igual importancia y eso me parece que es algo muy valioso que podemos hacer acá. Pues que la tumba de la estatua sirvió como casi también que como excusa para que podamos discutir estos temas, que creo que también son muy importantes. Y utilizar el espacio académico también para estas charlas, me parece pues genial. Gracias Hugo por darnos el espacio y gracias a todos por participar. No, nada. Gracias a ustedes, Valentina, a todos los que están ahí, Gabriela, la otra Gabriela Flores, Gabriela Sarama, Federico, Isabela Mojican, Natalia, Hanna, Daniela, Natalia Hernández, Victoria, no quiero dejar de leer, Carmen Paredes, todos de verdad que miren, es muy importante esto. Y una cosa pues que estaba circulando el otro día en Facebook, yo creo que uno tiene derecho a pensar diferente, pero no a ser indiferente. Y eso es muy importante, a ver las otras perspectivas. Si me gusta o no me gusta, ese es otro problema, pero tengo la obligación de escucharlo. De saber qué piensa, de intentar entender, de ponerme en los zapatos del otro, quizá es eso, ¿no? Y una posición de liderazgo que finalmente ustedes van a tener que ocupar, digamos, seguramente luego profesionalmente o en su trabajo o lo que sea, o no sé, en el trabajo que tengan, es eso, ¿no? Escuche lo que están diciendo y eso es fundamental, eso puede ser una enorme diferencia a la hora, por ejemplo, de tomar decisiones. Y una cosa que sí, creo que era Mario Omar, el que decía hace un rato, claro, uno se pone muy bravo o más bien, mucha gente se desgarra pues las vestiduras diciendo que qué horror y no sé qué. Bueno, pero es que es la misma gente que votó por el no a la paz eventualmente, o que votó porque tocaba elegir al que dijo Uribe eventualmente, o que decía bala, que hay que dar bala. Entonces, si uno siembra viento, cosecha tempestad, digamos. Y si uno siembra como unas visiones críticas, visiones en donde se tienen distintos puntos de vista, que es como el intento, digamos, no en esta clase, sino en general en mis clases, de pronto lo que se coseche sea otra cosa, por lo menos gente que está muy atenta a mirar varias versiones, que no se queda con lo que dice la cartilla, sino que está en obligación de reconocer que tiene que escuchar otras cosas, que tiene que leer otras cosas, que tiene que mirar distintas perspectivas, no para darle la razón a uno o a otro, sino para armarse su propio criterio y para tener una posición propia, tener como la frase esa kantiana de sapere aude, de tener el valor de servirse de su propio entendimiento. Y es eso, es tener el valor de servicio de su propio entendimiento. Por lo demás, nada, nos vemos el miércoles, 8 de la mañana, puntualitos. ¿Vale? Muchísimas gracias, de verdad que me emociona mucho que hayan llegado más gentes, que hayan prendido las cámaras, es una maravilla. Chaito.
No sé, Laura, Valentina, ¿quieren decir algo? O alguno de los que están acá, que son de la clase o no de la clase, no sé. Para ir Muchas cerrando. gracias por el espacio, Hugo y chicos. Acuérdense que esta clase pues siempre es para hablar, para dialogar, para entendernos entre todos y discutir. ¿Vale? Listo. Chao, Carmen Paredes, Gabriela, Victoria. Gracias, Hugo. Chao, gracias, Hugo. Chao, gracias. Gracias, gracias, chao. Gracias. Chao.